Vamos a continuar. Hoy es el último día, aleluya, de los 7 mensajes con la ayuda de Dios a las 7 iglesias aleluya, que estaban en Asia. Amén. En el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Y después de hoy vamos a hacer un repaso de 1 o 2 semanas para empezar desde el capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 22. Amén. Pero, aleluya, va a ser solo un repaso y más como un resumen. Amén. Porque ya que hemos entendido todas estas palabras, todas las claves que hay, ahora lo podemos leer. Amén. Y usar eso para entenderlo. Y va a tener dos a propósito ese repaso. Uno es si ha perdido alguno de los estudios, amén, aunque sea en el repaso, puede ver, amén, y lo que han estado, amén, pero quieren refrescarse la mente. Entonces ese va a ser el propósito número 1. Pero el propósito número 2 es que desde hoy en adelante debemos leer el libro del Apocalipsis capítulo 2 y 3, no entero, y ya entender el significado de esta palabra. Ahora lo podemos leer y sentirnos cómodos. Amén. No sé ustedes, pero amén, hay algunos libros que cuando uno lo lee está perdido o no entiende completamente todo lo que se está diciendo. Ahora lo podemos leer. Amén. No que es un entendimiento perfecto, pero conforme Dios nos ha dado. Amén. Eso es lo que has de venir con la ayuda de Dios. Ahora vamos a entrar. Amén. Hoy, la semana pasada, estudiamos del 14 al 16. Apocalipsis 3 del 14 al 16. Hoy vamos a terminar estudiando del 17 al 22. Vamos a Apocalipsis 17, Apocalipsis capítulo 3, verso 17 al 22. Y vamos a leer y después vamos a volver al 17 para estudiarlo palabra por palabra hasta el 22. Amén. Apocalipsis 3, 17 dice: en el nombre de Jesús. Del 3, 14 al 22 es el mensaje a la Odisea, pero hoy vamos a empezar desde el 17 en adelante. Dice así: en el nombre de Jesús. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahí termina. Y la semana pasada estudiamos sobre, aleluya, el verso 14 al 16. Amén. Y nos enfocamos
mucho en cuando el Señor le dice, aleluya, que aleluya, frío ni caliente. Ojalá sean frío o caliente, pero por cuanto eran tibios, lo iba a vomitar de su boca. Amén. Y estudiamos el significado de eso. Tiene que ver más con la región de donde estaba la iglesia de la Odisea. Amén. Y el esfuerzo que ellos hicieron para traer agua caliente y agua fría, pero no les resultó. Y como ellos sabían, amén, cómo se sentía después de esperar años e invertir mucho dinero y pensando que iban a tener su agua fría y caliente, cuando la bebieron, amén, le salía tibia y era un sabor horrible, repugnable, amén, un sabor que ellos hasta escupían la agua para afuera. Y el Señor usa esto mismo para dejarlo a ellos saber cómo el Señor se sentía de ellos. Amén. Que un día ellos eran frío o caliente. Frío para refrescar o caliente para forma de medicinar. Amén. Pero habían perdido, aleluya, su propósito. Y nos quedamos ahí. Lo que quiero decir ahora, y esto es algo que me vino mientras oraba, amén, y antes de que el pastor me pasara, tuve que añadir un versículo, porque mientras orábamos, amén, me vino que esa no es la parte más importante del mensaje a la Odisea, aunque se han convertido en más importante. Es uno de los versículos, amén, tibio, amén, frío o caliente, ¿verdad? Se hace mucha referencia, pero no tibio, amén, y es uno de los versículos más famosos del capítulo 2 y 3, amén, es uno de los versículos que oímos más, y es tan popular que algunas versiones, como en inglés, la New King James, en vez de decir el mensaje a la Odisea, dice el mensaje a la iglesia tibia. Amén. Pero mientras orábamos, amén, me vino un sentir que no es la parte más importante de este mensaje. No es ni el mensaje que el Señor primordial, que el Señor tenía para la iglesia. El Señor, antes de hacer algo, Él prepara la escena. Y del 14 al 16, lo que el Señor está haciendo es dejándole a ellos saber, primeramente, a quién Él le está hablando. Amén. Es a la iglesia de la Odisea, pero por medio del pastor o del líder, amén, al ángel de la iglesia de la Odisea, le deja saber quién Él es, el amén, el testigo verdadero, amén. Y después entra en el verso 15 y 16 y sigue y le dice, amén, cómo Él se siente de la manera que ellos están viviendo. Pero no es el mensaje más importante. Y el mensaje más importante es el que vamos a ver en el verso 17 y 18 de la iglesia a la Odisea. Y es, amén, así como vimos que Pablo, cuando escribe a los colosenses, le dice que cuando terminen de leer la carta, la envíen a la Odisea. Y que la carta de la Odisea sea leída en Colosenses. Eso nos da prueba que estas epístolas y estos mensajes de la Biblia son para todos nosotros. Hay personas que se justifican y dicen, no, eso no era para los corintios. Amén. Hay algunas cosas, amén, que Pablo está lidiando. Pablo dice, un hombre tiene la esposa de su padre y ustedes están orgullosos. ¿No debieron sacarlo y entregárselo al enemigo? Amén, a Satanás, para la destrucción del pecado, para que en el día del Señor sea salvo.
Claro que era una circunstancia específica que estaba pasando ahí. Amén. Pero hasta en ese mensaje hay un mensaje para nosotros, cómo debemos lidiar con el pecado. Amén. Y no dejarlo, aleluya, como lo estaban haciendo en la iglesia de Corinto. Todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento, amén, es dejado para nosotros. No podemos andar diciendo, oh no, eso fue para lo de Colosenses. No, porque vemos la evidencia con Pablo. Y esta carta de la Odisea, el Señor nos deja un gran mensaje. Amén. Un gran mensaje que está haciendo que muchos a veces caigamos. Amén. Y es el mensaje de la altivez de espíritu. Amén. Con eso es que el Señor va a lidiar. Ese es el problema de la Odisea. No era la doctrina de Balaam como tenían otros. No era el espíritu de Jezabel. Amén. Como en Tiratira. No eran estos mensajes, estos otros problemas que estaban allí. No era que habían perdido su primer amor, como en Efeso. Amén. Era un problema de altivez de espíritu. Amén. Que tenía la iglesia de la Odisea. Y el Señor nos va a dejar varias claves, como se la da a ellos, para ver, aleluya, cómo debemos bregar con este espíritu, porque es un espíritu inmundo, amén, que a veces no nos damos cuenta, que viene a gritarnos o a secretearnos los oídos diciendo, tú eres mejor que todos, tú eres el que más ora, tú eres el que más te congrega, tú eres el que mejor predica, tú eres eso, tú eres los otros, todo lo que tú tienes es porque tú has trabajado duro, amén, en lo espiritual y en lo circular, amén, en nuestra vida cotidiana, en los dos es un espíritu que viene a dar mentira a nosotros y si llegamos a creer eso, caemos. A veces nos encerramos en nuestros propios creencias, amén, y tenemos que ser flexibles en este caminar, amén. Tenemos que ser firmes en nuestra creencia en Dios, en nuestra fe, en nuestra doctrina que el Señor nos ha revelado. Tenemos que ser firmes, pero hay muchas cosas de las escrituras que estamos aprendiendo, amén, que todavía a lo mejor el Señor no nos ha revelado completamente. Y si el Señor usa a alguien para darnos revelación, amén, tenemos, aleluya, que recibir cuando es de Dios, no cuando es algo falso, siempre y cuando, aleluya, vaya con la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo. Amén. Cada día más, cada día que pasa, yo aprendo más. Pero lo que aprendo no es sí, estoy aprendiendo las palabras, pero lo que aprendo más cada día es que yo no sé mucho. Cada día me doy más de cuenta que todavía hay mucho que aprender. Amén. Y hay personas que se encierran a veces en creencias que no son ni bíblicas, que la han oído o se le han pasado de generaciones. Amén. Y si Dios le manda revelación, ellos dicen, esto es verdad absoluta para mí. No quiero oír lo que tú tienes que decir. O aunque tú digas, amén, no voy a escuchar. Amén. Me acuerdo un señor que me dijo que tenía 40 años en la iglesia, había hecho ministro y había hecho todo. Y nos sentamos a hablar del nombre. Y él dijo, no importa, antes de empezar la conversación, él me dijo, no importa lo que tú me enseñes hoy, yo no voy a cambiar mi creencia. Amén. Sin ni oír lo que a lo mejor Dios tenía para su vida. Amén. Tenemos que ser humildes. Amén. Tenemos que ver a hombres como Pablo, hombres como David. Amén. Tomo estos dos personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que son gran hombres de Dios, pero eran hombres humildes.
Amén. A David, aquel hombre le tiraba piedra y tierra. Amén. Y uno de sus siervos, aleluya, lo iba a matar. Y David le dijo que no. Amén. Que si el Señor lo permitía. Amén. David era un hombre humilde. Amén. Era un hombre humilde con Saúl. Amén. Era un hombre humilde sobre todo. Amén. También el apóstol Pablo. Amén. Por eso tenemos que estar preparados para reconocer cuando nuestro espíritu está activo. Amén. Y perdonen que le predique por unos minutos antes de entrar a este mensaje, pero es muy importante. Amén. El único que el Señor nos llama en Mateo capítulo 5 que seamos perfectos, como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Amén. Esa es la meta, pero no siempre vamos a ser perfectos, ni en la carne ni en el espíritu. Hay veces que vamos a fallar, pero lo importante es que reconozcamos cuando fallemos. Amén. El que era perfecto era Jesús. Déjame darte dos ejemplos. Uno de Jesús, perfecto siempre, y uno de Pablo, un hombre que él mismo reconoce que él era imperfecto. Él decía, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Cuando el Señor Jesús fue delante del sumo sacerdote, él mandó que le dieran, el sumo sacerdote mandó que le dieran una bofetada. Y el Señor, bien calmado, sin perder el control, le dijo, si yo he hecho algo malo, dímelo. Pero si no, ¿por qué tú me das? Amén. Pero ahora tenemos a Pablo, amén, que era un hombre bien cerca a Jesús, ¿verdad? Yo no llego a lo mejor ni por la tobillo, o a lo mejor todavía no. Amén. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero aquel hombre Pablo, en su humanidad, cuando el sumo sacerdote mandó que le golpearan, el apóstol Pablo, él no respondió como Jesús. Él le dijo, el Señor te va a dar a ti una bofetada, tumba blanca. Amén. Y cuando todos le dijeron a Pablo, ¿cómo te atreves a hablar así del sumo sacerdote? Pablo reconoció que hizo mal y se humilló. Aunque ellos estaban mal. Amén. Porque él le dijo, tú te subes ahí a hablar de la ley y tú mandas que me den una bofetada que es contra la ley. Él estaba en todo su derecho. Amén. Pero aquel hombre era un hombre de Dios. Amén. Y él se humilló y dijo, perdónenme, porque escrito está, no hablarás mal del líder del pueblo. Amén. Entonces, algo muy importante, aleluya. Gracias, hermana Clara, amén. Es algo muy importante que reconozcamos cuando estamos mal. Que reconozcamos si Dios nos manda revelación, una revelación nueva que no conocemos. Amén. Que le demos la oportunidad. No estoy diciendo que deje que cualquier cosa te mueva, no, tiene que ser sólido. Pero cuando hay evidencia bíblica y el Señor te está convirtiendo, amén, tenemos que dejar el orgullo, amén, tenemos que aprender a decir perdón, tenemos que reconocer cuando hemos hecho mal, tenemos que reconocer todo esto y tenemos que humillarnos. Amén. David, amén, no lo sé decir muy bien en español, pero en inglés, amén, él dijo, su jefe de guerra dijo, ¿quién es este perro para que le hable así a mi señor? Amén. Y David le dijo, ¿qué yo tengo contigo, hijo? Aleluya. Le dijo, si Jehová se lo ha permitido que sea así, a lo mejor Jehová tiene misericordia de mí. Y el rey de Israel, un guerrero, uno que tenía guerrero poderoso, caminó
mientras que el hombre le tiraba piedra y le tiraba arena. Amén. Y yo digo, David cometió error. Pablo, aleluya, cometió error, como le acabo de decir, aunque sean errores pequeños o grandes, pero algo que tenían estos dos hombres que después de Cristo admiro de una gran manera, era que eran hombres humildes y sabían humillarse y reconocer cuando habían hecho mal. Amén. David no había reconocido, el enemigo le había cegado su mente, pero cuando Nathan, aleluya, le abrió los ojos, él no se enojó con este profeta, él se dio cuenta y entró en ayuno y en oración y se arrepintió. Amén. Perdone que le predique por un momento, pero vamos a entrar a este estudio para que veamos, aleluya, el problema que estaba pasando aquí. Amén, gloria al Señor Jesús. Dice en Proverbio, y lo puse en inglés y en español para los que no entienden tanto español, entienden más inglés. Aleluya, entienda. Toma a Proverbio 16:8 y grábalo en tu corazón, como el Señor nos ha mandado que grabemos su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aleluya, Él lo inscribe en nuestro corazón y en nuestra mente. Y dice, Proverbio 16:18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de la caída, aleluya, es la altivez de espíritu. En inglés, aleluya, dice, pride goes before destruction. Amén. Amén. Pride goes before destruction. And a haughty spirit before a fall. Amén. Entonces tenemos que reconocer esto y guardarnos del orgullo y de la altivez de espíritu. Amén. Vamos a entrar en este estudio, porque tú dices, hermano Ronald, te desviaste. No, no me desvíes. Vamos a ver cómo dice aquí. Dice en Apocalipsis 3:17, dice, porque tú dices, amén, vamos a parar ahí. El Señor no dice tú eres o otros dicen. Sí, no hay problema. Si alguien dice, oh, Ronald ha logrado mucho por su propia cuenta. No, lo mejor que yo puedo hacer es corregirlo y decirle todo lo que yo tengo es por la misericordia de Dios. Pero no hay problema si ellos dicen eso. El problema está cuando yo digo que yo he hecho por mi propia cuenta. Todas las personas pueden hablar y decir lo que quieran. Pueden decir, oh, esa persona es gran predicador porque se esfuerza por todo eso. Sí, eso es bueno. Amén. Y tenemos que esforzarnos y tenemos que estudiar la palabra del Señor y tenemos que orar y ayunar. Pero, aleluya, cuando lo declaramos, entonces el Señor abre esta segunda parte del mensaje diciendo, porque tú dices, aleluya, no porque en Laodicea dice, no porque, aleluya, en la iglesia de Colosenses dicen, no, pero tú dices. ¿Y qué decían ellos? Amén, decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vamos a parar ahí, 3 cosas. Y el Señor va a bregar con estas 3 cosas en el verso 18. Amén, pero Él también le va a dar una clave para que ellos se acuerden de seguramente el mensaje más popular que el Señor Dios, que ellos, hay una gran probabilidad que habían oído de este sermón, porque es un sermón muy conocido. Amén. Y el Señor dice, que ellos dicen,
Dice, yo soy rico y me he enriquecido, ¿verdad? No solamente que eran ricos, pero que ellos se habían enriquecido. El problema no es ser rico. El problema es que ellos pensaban que ellos se habían enriquecido. Amén. Y la razón por qué pasa esto, porque vimos la ciudad de la Odisea. Vimos que es una ciudad prosperada, una ciudad rica. Amén. Tenía 2 teatros, una ciudad bien construida, una ciudad que pudo invertir en construir tuberías por millas. Amén. Para traer agua que ellos deseaban. Amén. A su área. Amén. Y así como ellos eran ricos, no como la iglesia que estaba en Filadelfia, que era una iglesia, aleluya, cuando se trataba lo material era pobre. Amén. Sino que esta iglesia era una iglesia. Se han encontrado parte. Amén. No puse una foto porque solo es una tierra. Pero se estimula que el templo de ellos era un templo grande. Era un templo de lujo. Amén. Era un templo maravilloso. Seguro uno de los templos más maravillosos cristianos en esta área. Amén. Y ellos tenían todos estos bienes. Mientras 10 millas al sur estaba la iglesia en Colosense, en Colosas. Amén. La iglesia de los colosenses que tenía necesidad. Amén. 45 millas al norte estaba la iglesia de Filadelfia que tenía necesidad. Pero ellos no estaban compartiendo sus bienes. Amén. Y no solo eso, pero aleluya, they will boast. Amén. Se alzaban. Amén. Decían, yo soy rico. Yo me he enriquecido. No podían ver que a lo mejor el Señor lo puso ahí por un propósito. Que a lo mejor el Señor lo enriqueció. Amén. Para que ellos puedan ayudar. Y para que ellos puedan hacer la obra del Señor. Y no para dejarlo que la riqueza lo apartara de la obra del Señor. Amén. Y el Señor termina esta parte diciendo que ellos decían, y de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. De ninguna cosa. No solo cosas materiales, pero para ellos su vida estaba perfecta, su iglesia estaba perfecta. Amén. Y por eso es bueno que a veces antes de que Dios nos dé riqueza o dones espirituales, que pasemos tiempos donde podamos sufrir y reconocer. Amén. Por eso el Señor lo hace a veces. Que todo lo que tenemos es de Dios, que nuestra dependencia viene de Dios. Porque ya ellos habían ido más allá del dinero. Ellos no solo estaban pensando en, aleluya, lo material, pero decían que de ninguna cosa tenían necesidad. Esta ciudad tenía hasta una escuela médica, una escuela de medicina que era famosa. Tenían medicina. Amén. Por eso la Odisea me trae a la mente a los Estados Unidos. Tenían medicina, tenían dinero, tenían comida, tenían comodidades, tenían todas estas cosas y llegaron a enaltecerse y a independizarse de Dios. De ninguna cosa, de ninguna cosa tengo. No hay nada que necesito, lo tengo todo. Amén. Y eso es un estado, amén, muy peligroso. Es un estado muy peligroso. Amén. Y a veces cuando estamos en ese estado, el Señor puede permitir cosas bien duras que vengan a nuestras vidas para que despertemos y nos demos cuenta que sin Él no podemos hacer nada y que lo necesitamos. Amén. Y dice, y no sabes que tú eres. Amén.
Jesus. Hay unas cosas que yo pienso de mí, pero lo más importante es lo que Dios piensa de mí. Hay personas que piensan que son grandes, que son todas estas cosas, pero a veces el Señor no piensa en lo mismo. Y lo más importante es qué piensa Dios de ti. Es mejor que yo piense que yo soy un siervo inútil. Amén. Y que el Señor piense algo mejor de mí. Que yo piense que soy gran persona y el Señor diga, eres miserable. Amén. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre, amén, nos dice que cuando vayamos a las celebraciones, a las bodas, que no nos sentemos en la mejor silla. Amén, porque alguien no puede decir, ¿qué haces sentado ahí? Esa silla no es tuya y tiene que ir para atrás. El Señor dice, mejor siéntate en la silla menor, atrás. Amén, y que alguien, aleluya, venga y te dice, ¿qué tú haces sentado aquí? No, tú mereces un puesto más grande. Amén, que sea Dios que te salte, que sea Dios que te ponga en alto, que no seas tú. Amén. Hasta la humildad, hermano. Si una persona te dice, yo soy humilde, hizo la primera transgresión sobre la humildad. Porque nadie que es humilde anda diciendo que es humilde. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está la iglesia de la Odisea y ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor dice, eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. ¿Y por qué eran ciegos? Porque no sabían. El Señor le dice, no sabes que tú eres todas estas cosas. Amén. Aquí tengo en azul lo que pueden ver en la pantalla, desaventurado y miserable. Y en naranja tengo pobre, ciego y desnudo. En el verso 18, el Señor se va a encargar de bregar con su pobreza, su ceguera y su desnudez. Pero aquí está lo más importante y por eso les digo que este mensaje debemos de dejar de mirarlo como la iglesia tibia y debemos empezar a ver a la Odisea como la iglesia que se enalteció. Amén. Y por eso el Señor le reclamó. La palabra aquí, desaventurado y miserable, viene a significarse en un estado muy infeliz y no bendecido. La palabra desaventurado es un estado no muy feliz y la miserable también. Cuando una gente está miserable, no es feliz, es una persona que se siente acabada, arruinada. Amén. Pero la palabra desaventurado también significa no bendecido. Ellos son infelices y no tienen la bendición de Dios. Amén. Es mejor ser pobre y feliz y con la bendición de Dios que rico, infeliz y sin bendición de Dios. Amén. Pero la palabra desaventurado viene a ser una clave para ello. Lo que el Señor le está diciendo, presta atención a esto, muy importante. Él le está dando la clave para acordarle del sermón en el monte. Amén. En Mateo capítulo 5. Y tú dices, no, pero ellos no tenían el libro de Mateo. El Antiguo Testamento todavía no está, el Nuevo Testamento no estaba completo. Pero lo que los apóstoles aprendieron, amén, del Señor, ellos lo enseñaron. Y el sermón en el monte es un sermón muy importante y muy conocido que se pasó. Por eso en Mateo 28, 19, cuando el Señor lo manda, ¿verdad?, a ser discípulo, es por medio de dos cosas: bautizando
y enseñando todos los mandamientos que el Señor le había mandado a los apóstoles. Amén. Todos esos mandamientos, todo lo que ellos aprendieron, el sermón en el monte, fue pasado a los discípulos que vinieron después de los apóstoles y a las iglesias que se establecieron. Y aquí el Señor le da una clave, porque la palabra desaventurado es la palabra opuesta a bienaventurado. Si desaventurados es infeliz, bienaventurado, beatitude, amén, o blessedness en inglés, viene siendo una felicidad harta y también viene a significarse bendición. Por eso algunas traducciones en español, en vez de ser bienaventurado, dicen bless. ¿Ok? Y lo que el Señor le está diciendo es, tú te has enaltecido, tú te has alzado y se te olvidó cómo yo empecé el sermón en el monte. Yo me gozo en esto. Aleluya. Porque el Señor, por medio de su palabra, le da un código y le dice, tú eres desaventurado, que es la palabra opuesta de bienaventurado. Y como el Señor empieza, el Señor comienza el mensaje, aleluya, en el monte, aleluya. Y el monte es una montaña, amén, porque en República Dominicana a veces pensamos un monte como donde hay mucha mata, un woods, amén. Y una montaña, siempre decimos montaña, pero el monte es, aleluya, es como una montaña, amén. Y el Señor subió en esta montaña, no una montaña muy alta, por eso es monte, amén, subió en esta montaña y le dice algo que todavía muchos cristianos no entienden el significado. Pero el Señor, es importante que entendamos el significado porque el Señor le da la clave. Aleluya. El Señor dice en Mateo 5:3, bienaventurados los que, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor habla este mensaje, comienza este mensaje, un mensaje bien conocido diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y cuando el Señor le llama desaventurado, por eso tú ves que las otras tres palabras, el Señor toma, aleluya, cuenta en Apocalipsis 3:18. Pero Él no explica por qué Él le llama desaventurado y miserable. Y la razón es porque son palabras claves para que ellos acuerden el sermón aquí. Y no es que la persona pobre son bienaventurados. No es eso. Eso es un error. Eso es una manera, aleluya, que algunas personas piensan de este versículo y piensan que los pobres son bienaventurados. No dicen los pobres. Amén. Así no dice aquí. Amén. Dios es rico. Amén. Dios también, muchos de los siervos de Dios eran ricos. Amén. No, tú no, porque tú eres rico, no vas a ser desaventurado. Eso no es lo que el Señor le quiere decir. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Un error muy grande también que se comete es pensando que pobre en espíritu, y algunos de ustedes si oyeron otro estudio hace mucho, saben el significado de esto. Pero algunas personas piensan pobre en espíritu es que tu espíritu está bajo, o que tú no eres poderoso en el espíritu, que no tiene el Espíritu Santo, no, o el espíritu no está activo, te falta el espíritu. Por eso tú eres pobre en espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Pero aquí cuando el significado de pobre en espíritu, el significado es una persona que reconoce que fuera de Dios no puede hacer absolutamente nada. El pobre en espíritu, una persona que es completamente dependiente del Señor Jesús.
Es la persona que sabe que aunque tenga $1.000.000 en el banco, mañana lo puede perder. Que aunque tenga perfecta salud, mañana lo puede perder. Que aunque tenga el mejor trabajo del mundo, aleluya, mañana lo puede perder. Que aunque sea el predicador más ungido y que predique más bonito, mañana lo puede perder si no es por la misericordia de Dios. Esto es la palabra pobre en espíritu. Es una pobreza en tu alma, pero es una pobreza buena. Es una de las pocas pobrezas que son buenas, porque es, aleluya, como un bebé, aleluya, depende de su padre, aleluya, como un niño, aleluya, bien pequeño, depende de su padre. Es una completa dependencia en Dios. Y por eso aquí el Señor le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y cuando el Señor le dice: eres desaventurado, mira lo que está pasando. El Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando ellos dijeron: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, ellos se enriquecieron en su espíritu, se enaltecieron y, aleluya, renunciaron a su dependencia con el Señor. Y por eso el Señor le dice aquí, aleluya, que son desaventurados. Primero que Dios hace a la iglesia de la Odisea es decirle: vuelve a depender en mí. Amén. Y hoy yo te digo a ti: vuelve a depender en el Señor. Amén. Ahora vamos a ver las otras tres partes. El Señor dice, amén, le habla de pobre. Cuando Él habla pobre, aquí no está hablando pobreza. Obviously, ellos eran ricos. Ellos tenían mucho material. Amén. Pero cuando Él habla pobre, aquí ahora no es pobre en espíritu, es solo pobre. No han hecho tesoro en el cielo. En la tierra tenían mucho, pero habían descuidado. El Señor no dice, ¿verdad?, que no hagamos nuestro tesoro aquí, amén, sino allá. Ellos no habían mandado su tesoro ahead of time, amén. Cuando hablan de ciego, amén, no era que eran ciegos físicos, sino que eran incapaces de discernir y juzgar. Y si tú vas al diccionario, amén, la primera definición de ciego es una persona que no ve completamente. Amén. Pero la segunda definición es esta: incapaz de discernir o juzgar y juzgar. Amén. Hasta fuera de lo espiritual tiene el mismo significado. Y la última parte era que eran desnudos. Amén. Eran desnudos. Pero las desnudez en la palabra de Dios simboliza pecado. Amén. Ahora vamos a hacer un estudio de estas tres palabras para que vean que lo que le ha dicho es, amén, como el Señor nos ha revelado, amén. Pero la desnudez representa pecado. Lamentación 1:8, amén, dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Amén. Aquí Jerusalén, amén, la ciudad, amén, en Judá, el pueblo de Judá había pecado, amén, y el Señor aquí nos enseña porque vieron su vergüenza. Ahora, la palabra vergüenza tiene el significado desnudez, porque aquí la palabra hebrea es la que tengo en la pantalla, amén,
y busqué el significado, y el significado de esta palabra, si tú vas a la Biblia en hebreo, va a ver que es esta palabra y el significado es desnudez. Amén. El pecado es asociado con desnudez. Ahora, tú dices, no estoy tan convencido. Génesis capítulo 2, verso 25. Amén. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Amén. Porque el pecado no había entrado al mundo. La desnudez no representaba, amén, el pecado. Porque no había vergüenza, ellos estaban desnudos y estaban bien. Amén. Pero ahora déjame enseñar que el pecado significa, en la desnudez, la palabra desnudez en la Biblia, amén, es usada en dos maneras. Una, como símbolo de pecado, y dos, amén, para representar a personas que no tienen ropa. Por eso el Señor nos dice que si vemos al desnudo, que lo vistamos. Ahí está representando personas que no tienen, personas pobres. Pero la desnudez representa el pecado. Mira cómo dice Génesis capítulo 3, del verso 9 al 11. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora mira lo que el hombre responde. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Tú puedes leer eso y tú puedes pensar, Adán se escondió porque porque estaba desnudo. Pero la palabra clave aquí es que dice que él tuvo miedo. Amén. ¿Por qué él va a tener miedo? Ellos estaban desnudos. Amén. Ellos estaban desnudos y aunque no había vergüenza en ellos, cuando entró la vergüenza, Dios los creó desnudo. Ellos sabían que estaban desnudos. ¿Por qué ellos van a temer de Dios porque estaban desnudos? No, es porque en la vergüenza, en la desnudez, entra la vergüenza y entra el pecado. Y la razón por qué ellos se escondieron, amén, es porque ellos tuvieron miedo. Y la razón por qué ellos tuvieron miedo fue porque ellos se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, porque comieron de la fruta, que el Señor le mandó que no comieran. Por eso en el verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Amén. El problema no era la desnudez, el problema era el pecado. Y cuando ellos comieron de este árbol, ellos hicieron, amén, la definición del pecado. A ver, ¿cuál es la definición del pecado? Amén. Porque a veces atamos el pecado a decir mala palabra, usar droga, adorar una imagen. Pero el pecado, la definición es saber el bien y no hacerlo. Amén. Si tú sabes que la droga es mala y no debe hacerlo y lo haces, es pecado. Amén. Si el Señor nos dio un mandamiento que no adoremos imágenes y la hacemos, es pecado. Saber el bien y no hacerlo, conocer el bien y no hacerlo, es pecado. Amén. ¿Por qué los niños no tienen pecado? Porque cuando están de una edad muy joven, ellos pueden hacer cosas malas, pero como ellos no tienen el conocimiento del bien, no tienen pecado en ellos. Amén. Entonces aquí, por eso el Señor le dice, has comido del árbol que yo te mandé que no comiese. Amén. El Señor le dijo cuál era el bien. Y el bien era, no va a comer del árbol, amén, del fruto del árbol de la vida y amén, y de la sabiduría. Amén. O del conocimiento del bien y del mal. Amén. Y el Señor le da esos mandamientos. Amén. Ellos saben qué es el bien. Es no tocar esos frutos. Amén. Y cuando ellos hacen lo opuesto al bien,
entonces ellos entran en el pecado. Y el pecado, amén, viene a representar, amén, la desnudez viene a representar el pecado. Amén. Ahora, yo sé que se nos está yendo el tiempo un poco. Amén. Y en el futuro me gustaría hacer un estudio. ¿Por qué Jesús tuvo que morir por nosotros? Amén. No como lo entendemos, pero ¿por qué no había otra manera? Porque el Señor mismo preguntó. Amén. Todos lo sabemos. If it is possible, may this cup pass from me. Amén. Si es posible que esta copa pase de mí. Amén. Hay otra manera, pero no había otra manera. Amén. ¿Qué el Señor cubrió en ello? ¿Su desnudez o el pecado? Amén. ¿Cuántos saben? ¿Qué el Señor hizo para cubrir su desnudez? El Señor sacrificó, amén, el primer animal, el primer sacrificio, amén, en el principio, amén, fue matado y el Señor tomó la piel para cubrirlo. No su desnudez, ellos se pudieran cubrir con hoja, amén. Ellos pudieran cubrirse con cualquier material, pero el Señor hizo un sacrificio y cubrió su pecado. A foreshadow, una visión de lo que había de venir un día. Amén. So, el pecado significa desnudez. Amén. Aquí el Señor en el sermón en el monte le demuestra, aleluya, que ellos estaban desaventurados usando esta palabra, que ellos habían quebrantado lo que Él le mandó en el sermón en el monte. Amén. Y aquí vamos a ver en Apocalipsis 18, amén, 3:18, perdón, vamos a ver que el Señor va a bregar con la pobreza, la ceguera y la desnudez. Amén. Aquí en el 28 el Señor dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Amén. So, el Señor, después de decirle eso, Él le habla de que, aleluya, son pobres, son ciegos y están desnudos. Y aquí Él le dice cómo ellos pueden, aleluya, remover esas tres cosas de su vida. Amén. El Señor dice oro refinado en fuego, le dice vestidura blanca. Amén. Porque si estamos en pecado, no estamos en vestidura blanca. Por eso esto es la vestidura blanca, es para borrar su pecado. Amén. Y unge tus ojos con colirios. Amén. Bien rápido, porque ya hemos estudiado esto. Amén. Oro refinado en fuego. Lo hemos estudiado. ¿Qué significa? En 1 Corintios capítulo 3, 12 al 15 nos dice: si sobre este fundamento, amén, la doctrina de Cristo, algunos edificaren oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Amén. Tres materiales. Los primeros tres, oro, plata y piedras preciosas como el diamante, lo puede poner en el fuego y no se consume. Amén. Se refina. Amén. La madera, el heno y la hojarasca se consumen en el fuego. So, tú y yo podemos construir como queramos. Amén. Con uno de estos dos grupos de materiales. Amén. Pero el verso 13 dice: la obra de cada uno se hará manifestar, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Sigue diciendo: si permaneciere la obra de alguno,
edificó recibirá recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. So, el Señor le está diciendo, compra de mí oro refinado. Amén. Compra oro que ha sido probado y permanece. Amén. El Señor le dice, tus obras no me gustan. Y si tú quieres salir de tu pobreza, a lo mejor tú eres rico materialmente, pero si tú quieres salir de tu pobreza, amén, haz obras que te den, aleluya, oro refinado. Prueba aleluya, tus obras tienen que ser probadas. So, compra de mí oro refinado, que viene a simbolizar obras, amén, conforme el Señor quiera. Amén. En Zacarías capítulo 13, el verso 19 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El Señor, cuando habla de oro refinado, él le está hablando, tu prueba ha sido probada y no llega. Tú estás construyendo con madera, amén, con materiales que no son fundados. Amén, tú tienes que construir con oro. Compra de mí oro refinado por el fuego. Amén. La vestidura blanca. Amén. En Isaías capítulo 1, verso 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, amén, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, amén, vendrán a ser como blanca lana. Amén. So, el Señor está hablando su desnudez. El Señor le está diciendo, ustedes están en pecado. Si ustedes quieren salir de pecado, compren de mí vestidura blanca para que cubran su desnudez, su pecado. Amén. En Apocalipsis 3, del 4 al 5 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Amén. Manchar la vestidura representa pecado. Amén. Y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Amén. Y el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Amén. Ya en un par de minutos vamos a terminar. Amén. En Daniel, aleluya, 7:9 nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentaron un anciano de días cuyo vestido era blanco. Amén. Voy a parar ahí por el tiempo. Voy a seguir al próximo versículo. Amén. So, la vestidura de nuestro Señor es blanca, sin pecado. Y para nosotros poder entrar a su reino, tenemos que tener vestidura blanca. Amén. So, ellos necesitaban buenas obras construidas con oro, para que pueda ser refinado por el fuego y permanezcan. Ellos necesitaban vestidura blanca para cubrir su pecado. El altivez, amén, de su espíritu lo había llevado a no tener buena obra y a estar en pecado. Amén. Eso nos lleva la altivez. Amén. Y voy a brincar un poquito hacia adelante, aleluya. Solo tenía varios ejemplos, pero aquí, aleluya, el último de los ojos.
Y aquí no tengo una referencia bíblica porque si vas a la historia, ellos tenían una escuela de medicina y producían este colirio. En la Odisea era bien conocida, amén, en toda la región por su producción del colirio para los ojos. Es como una aplicación, como unas gotas que a veces nos ponemos en los ojos, que eran, aleluya, para tratar enfermedades oculares. Amén. Como ahora el Señor vuelve a usar su región y como ellos eran bien conocidos por esta medicina, el Señor le dice, no solo tus obras no son buenas, no solo has pecado, pero eres ciego y no puedes ver tu error. Te comiendo, aleluya, aleluya, que compre del colirio para que puedan ver. Amén. Y ahora vamos a terminar con estos versículos. Esto no tenemos que entrar muy profundo. Amén. Pero en Apocalipsis capítulo 3, verso 19, el Señor sigue adelante y Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo quiero decirte, pueblo de Dios, el Señor no había desechado a esta iglesia. El Señor le había dado un advertimiento. Él le dijo, si no, te vomitaré de mi boca. No te he vomitado. Él le dice, te vomitaré. Es la primera advertencia. Y aquí él viene y le dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Jesus. Aleluya. Hay veces, no es que me siento mal por Dios, no es que tengo pena de Dios, pero hermano, Dios es tan bueno y a veces quebrantamos sus mandamientos, quebrantamos sus leyes y se nos olvida desde el principio lo bueno que Dios ha hecho y cómo Él se hizo hombre, aleluya, y vino y murió por nosotros en una cruz y quebrantamos sus leyes. Dice en el libro de Hebreo, aleluya, cuando le leí el capítulo 6 que dice que es imposible, aleluya, traer arrepentimiento a aquellos, aleluya, que han tenido parte en el Espíritu Santo y todas estas cosas. Aleluya, dice que cada día estamos crucificando el Señor. Aleluya, lo estamos poniendo su nombre en bajo. Amén. Y aquí el Señor es tan, aleluya, amable, tan bueno, que Él dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Él le está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo sé que estoy hablando fuerte. Yo no tengo nada, absolutamente nada bueno que decir de ti. Aleluya, yo no tengo absolutamente nada. Yo le he escrito a 6 iglesias y hasta la que he reprendido he encontrado algo bueno en ellos, pero de ti no tengo nada bueno que decir. Y yo sé que te he hablado duro, pero yo te amo. Yo te estoy reprendiendo porque yo te amo. A veces tomamos cuando Dios nos reprende por un mensaje o por un sueño, hasta por una canción. Amén. Dios puede usar cualquier cosa y a veces nos enojamos con el mensajero o nos enojamos con Dios. Y Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si tú vas para el norte, voltéate para el sur. Si vas para el este, voltéate para el oeste. Arrepiéntete. La palabra, el significado es un cambio de 180 grados. Sé celoso de mí. Sé celoso de lo que yo te he dado y arrepiéntete. Amén. En Hebreo capítulo 12, verso 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no es hijo. El Señor disciplina a sus hijos y a sus hijas, a los que aman, Él disciplina. Y aquí el Señor le dice, oh Jesus, aleluya, voy a terminar, aleluya. Pastor, you can start getting ready. Pero déjame decirte esto,
aquí pensamos, usamos este versículo para decir, oh, el Señor siempre está tocando, el Señor está tocando de lo incrédulo. Y amén. El Señor toca la puerta. Él es un caballero perfecto. Él no es como Satanás que viene y le da una patada a la puerta y entra por la fuerza. Pero yo quiero que tú entiendas, pueblo de Dios, lo que Él está diciendo a la iglesia de la Odisea. Aleluya, no es yo estoy tocando, ellos no son un nuevo creyente. El Señor toca en la puerta de los nuevos creyentes, pero ellos eran una iglesia fundada. Y lo que el Señor está diciendo es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. La palabra aquí, yo estoy a la puerta, simboliza que Jesús estaba afuera de la iglesia de la Odisea. El Espíritu Santo no moraba allí. El Señor estaba fuera de las cuatro paredes o de muchas paredes, porque era un templo grande, y el Señor no moraba en su culto. El Señor no moraba en medio de ellos. El Señor decía, yo estoy afuera y estoy tocando en la puerta, pero ustedes son ciegos, pero a lo mejor me oyen. Por eso Él dice, y llamo, si alguno oyen, ya que son ciegos, si alguien oye, ábreme la puerta. Aleluya. Y hay iglesia, aleluya, hoy en día que tú no te das cuenta, aleluya. Si el Espíritu Santo está o no está, no hace diferencia. Si el Espíritu Santo tuvo y se va, no hay diferencia, aleluya, porque, aleluya, tan solo centrado en su propia, aleluya, creencia y manera, aleluya, y todo esto que vemos hoy en día. Pero nosotras, aleluya, Jesus, aleluya, praise be to God Almighty, aleluya, tú y yo, aleluya, yo te estoy haciendo un llamamiento, yo sé por medio de este mensaje, aleluya, es mitad estudio y mitad prédica. Reconoce cuando el Espíritu de Dios no está operando, aleluya, en ti, como una vez estaba operando, aleluya. Como iglesia tenemos que reconocer si el Señor está fuera de la iglesia, en la puerta, y no adentro. Amén. Y eso el Señor le llama a esta iglesia. Y Él termina diciendo, al que venciere, le daré que se siente, aleluya, conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. No es, aleluya, una trinidad, aleluya, y no es simbólico, amén, solo hay un trono, y en ese trono en el cielo no nos vamos a sentar nosotros, pero aquí el Señor, aleluya, no lo voy a leer por el tiempo, pero el Señor está hablando de el milenio de Cristo, amén, cuando algunos de sus siervos van a reinar con Él, y como reinamos vamos a ser partícipes de sus tronos. Y Él nos ha hecho, amén, el Apocalipsis capítulo 5 dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos parte de este trono. Pero la única manera que podemos sentarnos con Él a reinar, amén, es si vencemos. Amén, amén. No es, aleluya, que cuando dice que Jesús se siente en su trono es simbólico y nosotros somos simbólicos, sino que algún día podemos reinar con Él. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Y aquí está el milenio. No lo voy a leer, pero si alguien quiere leer del milenio, puede leer Apocalipsis capítulo 20. Amén. Y lo quiero dejar con esto. Amén, por este estudio. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Este versículo aparece 7 veces y es la firma final del Señor. Es como el Señor termina el mensaje a las 7 iglesias. Está en Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29
y 3:6, 3:13 y 3:22. Amén. Es the final statement. El Señor, aleluya, le da, aleluya, se introduce. Amén. Algunos le dicen lo que hacen bien. Amén. A otros lo que hacen mal. Amén. Hay 2 que no hicieron nada mal. Amén. Hay 4 iglesias que hicieron mal y bien. Y terminamos la iglesia de la Odisea que no tenía nada bien. Amén. Después de muchos meses, amén, no sabíamos, aleluya, aleluya, no íbamos a tomar meses, no sé si íbamos por 5, 6, no sé cuántos son, pero aleluya, en 2 capítulos de la Biblia. Amén. Pero acordemos, aleluya, que en este libro el Señor dice, bienaventurado el que lee, amén, lo que está escrito en este libro. El libro del Apocalipsis no es un libro para tenerle miedo. Hay personas que no quieren ni oírlo porque le da temor, sino es un libro, aleluya, para estudiarlo. Y yo creo que por estos meses el Señor nos ha revelado muchas cosas importantes. Perdonen hoy que fue un poco largo, pero quería que terminemos. La paz de Cristo a todos. Amén.